Hola a todos, mi nombre es Pilar Velázquez. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy trataremos un tema fundamental para entender cómo ha evolucionado la educación en los últimos años, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, y la inteligencia artificial en la educación, tanto antes como después de la pandemia. Todos sabemos que la crisis sanitaria aceleró muchos cambios y las herramientas tecnológicas han jugado un papel crucial en esa transformación. Hoy, junto a nuestros invitados, analizaremos cómo la educación ha cambiado, qué retos y oportunidades han surgido y cómo la IA es el actual y futuro de la enseñanza. Para comprender sobre este tema importante, damos la bienvenida al profesional Ángel Chagayán, especialista en educación y TICs. ¿Podría indicarnos cómo era el panorama educativo antes de la pandemia en relación al uso de las TICs? Gracias por la invitación, señorita Pilar. Pues antes de la pandemia, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación ya estaba presente, pero no eran tan usadas como lo es ahora. Las escuelas usaban tecnologías principalmente como apoyo para las clases presenciales, como por ejemplo empleaban proyectores, pizarras electrónicas y algunos programas educativos en línea. Pero en muchas regiones del interior del país, el acceso a la tecnología era limitada, aunque se hablaba ya de educación digital. No se había explotado todo su potencial y muchas escuelas y docentes aún se resistían en su momento pues, al cambio de los métodos tradicionales. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasó cuando llegó la pandemia? Desde nuestra propia experiencia podemos decir que la pandemia fue un evento sin precedentes que obligó a todas las instituciones educativas a adaptarse de manera rápida. De un día para otro, y la única alternativa viable fue la educación a distancia, utilizando las TICs. Plataformas como Zoom y Google Meet se convirtieron en aulas virtuales. Los profesores y estudiantes tuvieron que adaptarse a estos rápidamente para continuar con el aprendizaje, pero esto también trajo consigo importantes retos. Para comprender más del tema, damos la bienvenida al profesional Miguel Ángel Calderón, especialista en tecnología educativa. ¿Podría indicarnos cuáles fueron algunos de los principales desafíos que enfrentaron docentes y alumnos durante este periodo? Uno de los mayores retos fue la brecha digital, debido a que no todos los estudiantes tenían acceso a una computadora o a una conexión estable a Internet. Además, muchos docentes no estaban preparados para enseñar en un entorno virtual, lo que añadió más dificultad. Tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas formas de enseñanza, desde crear contenido digital hasta aprender a gestionar clases en línea, generando un leve retraso de aprendizaje, tanto para los profesores como para los estudiantes. Compañero André, ¿crees tú que también hubo estudiantes que se beneficiaron de la flexibilidad de la educación virtual? Exactamente. Por ejemplo, muchos estudiantes encontraron que podían aprender a su propio ritmo gracias a las clases grabadas o a los recursos digitales. Además, las TICs permitieron el acceso a recursos educativos globales, lo cual fue una gran ventaja, ya que los estudiantes no estaban limitados a lo que se enseñaba en su aula física. Según el informe conjunto de la UNESCO y la CEPAL, la educación a distancia ha demostrado ser una herramienta efectiva para el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes adaptarse a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Para comprender más del tema, damos la bienvenida al profesional Francis Huachaca, especialista en inteligencia artificial y educación. ¿Podría indicarnos qué impacto tiene la IA en el aprendizaje actual? Gracias. La IA ha transformado la educación de manera significativa, especialmente después de la pandemia, debido a que se utiliza para personalizar el aprendizaje, desde las plataformas como Classroom de Google y otras más, las cuales se adaptan con el contenido según el ritmo y el nivel del estudiante. Así también hay sistemas que pueden analizar el progreso de los estudiantes y ofrecer recomendaciones personalizadas para poder mejorar. Además, la IA se está utilizando para tareas administrativas como la corrección automática de exámenes y la generación de informes de rendimiento, lo que permite que los docentes se puedan centrar más en lo que es la enseñanza. Entonces entendemos que la revolución tecnológica en el ámbito educativo parece imparable. Por otro lado, la IA ayuda a reducir la carga administrativa,
permitiendo a los profesores dedicar más tiempo a la enseñanza efectiva. Sin embargo, es importante equilibrar la tecnología con el factor humano para no perder la vista del parte emocional y social del aprendizaje. Y para concluir este podcast, le damos la bienvenida al profesional Juan Carlos Contreras, que es especialista en políticas educativas. ¿Podrías indicarnos cómo deberían prepararse las escuelas para este futuro cada vez más digital? Gracias. Sobre tu pregunta, cabe mencionar que es fundamental que las escuelas inviertan no solo en infraestructura tecnológica, sino que también en la capacitación continua de los docentes, para que puedan aprovechar al máximo estas herramientas, ¿no? Las TICs y las IAs son el futuro de la educación, pero el éxito dependerá de cómo se implementen y adapten a las necesidades de la comunidad educativa. También es esencial garantizar que los estudiantes tengan acceso a la tecnología para que puedan evitar que la brecha digital. La educación post-pandemia nos ha demostrado que el cambio es posible, pero debe de ser inclusivo y equitativo. Efectivamente, la pandemia aceleró la adopción de tecnologías en la educación y abrió la puerta a una nueva era de aprendizaje. Con la integración de la IA, la enseñanza se está volviendo más personalizada y eficiente. Pero también es crucial que recordemos la importancia de la interacción humana en este proceso. Gracias a todos por acompañarnos hoy y explorar con nosotros estos temas. Nos vemos en el próximo episodio.